En este nuevo episodio del podcast voy a revelarte cómo he conseguido realizar ciertas tareas que me llevaban 8 horas a solo 20 minutos. Y sin necesidad de inteligencia artificial, aunque posiblemente con inteligencia artificial habría tardado incluso menos. Muy buenas y bienvenido al podcast Productividad Máxima. Soy Borja Girón y cada lunes aprenderás todo lo necesario para conseguir ser más productivo, optimizar tu tiempo y crear hábitos que mejoren tu vida tanto a nivel personal como profesional. Únete al Club de Emprendedores Triunfers entrando en borjagirón.com/club. Así podrás acceder a las sesiones de Mastermind cada lunes conmigo y con el resto de emprendedores. Accederás también a los episodios del Podcast Secreto, donde revelo todos mis secretos a nivel de emprendimiento. También a los retos mensuales y a las categorías dentro del grupo de Telegram en las que hablamos sobre productividad, Instagram, finanzas, criptomonedas, marketing, podcasting y todo lo necesario para desbloquear y hacer crecer tu negocio. Y ahora sí, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? Comenzamos. Mira, en concreto, los episodios de mis podcasts no los edito. Grabo directamente con Spreaker Studio y así, del tirón, sin tener que volver a escuchar y editar esos episodios, quitando muletillas, coletillas. Esto lo he mejorado a lo largo de los años y hablando más pausado y sobre todo teniendo ese guión, no necesito volver a editar los episodios de los podcasts. Obviamente podrían mejorarse, seguramente, quitando algunos pequeños errores, fallos. En el podcast Marketing Digital para Podcast te he contado una estrategia utilizando ChatGPT para hacer un resumen y para mejorar tu comunicación. En concreto, yo lo que hago es grabar con mi micrófono Audio-Técnica ATR2100X USB y con mis cascos AKG K52. Y para mí, antes estaba utilizando otro micrófono, en concreto uno Rode, el Rode NT USB, pero este creo que es muchísimo mejor e incluso es más barato. En cualquier caso, en borjagirón.com he creado un artículo hablando sobre ello. Y a lo que va este episodio no es a los episodios del podcast en formato audio, sino a las entrevistas que hago de vez en cuando y que he empezado a editar. Antes simplemente grababa las entrevistas con Skype y las subía. Y he preferido editarlas y mejorar ese proceso para tener más audiencia. De hecho, el audio luego lo genero y lo publico en formato audio, a partir de ese vídeo, de esa entrevista que he hecho y que grabo con Skype. De hecho, hay mucha gente que se sorprende. ¿Skype se sigue utilizando? Sí, de hecho es una opción muy interesante, completamente gratuita, no tiene nada de fallos, se ve perfectamente, es como Zoom, pero gratis y bajo mi punto de vista, mejor aún. En cualquier caso, la primera vez que edité, tardé 8 horas en generar una secuencia de cortes de inicio para que la gente, para retener la audiencia, para que se generara esa curiosidad a partir de esos primeros 30 segundos. Y en encontrar el formato adecuado que quería transmitir y usar, me llevó aproximadamente 8 horas. Ahora tardo 20 minutos en ese mismo proceso. Y voy a revelarte esas claves que más me han ayudado a mí a poder ser mucho más productivo con esa tarea, que de hecho la hago de vez en cuando, no la hago siempre, pero cuando alguna entrevista veo que me interesa, realizo esta tarea de edición para sacar esos 30 segundos que generen esa expectación y que así retengan a la audiencia para escuchar la entrevista completa. En concreto son estas 3 claves. Clave número 1. Guardar en favoritos los efectos, transiciones y sonidos que he decidido usar. Utilizo CapCut para editar y bajo mi punto de vista es la mejor herramienta de la actualidad, que es muy fácil de utilizar, necesita una curva de aprendizaje muy pequeñita, pero necesita esa inversión de tiempo y una vez que la tienes y que sabes cómo funciona, lo primero es guardar, vas a necesitar detectar y elegir esos efectos, transiciones y sonidos. A mí eso me llegó todo esto unas 8 horas, el proceso que te voy a comentar, pero una vez que los detectas, simplemente tienes que guardar en favoritos y eso para la siguiente vez te va a ahorrar muchísimo tiempo. La segunda clave, que durante las entrevistas
apunto los minutos en los que el entrevistado dice algo que genera curiosidad o llama mucho la atención. Y esto lo he ido detectando a lo largo de grabar muchas entrevistas y sobre todo a la hora de focalizarme en esta parte inicial, en esta secuencia de cortes durante 30 segundos que voy a editar posteriormente. Es decir, a la hora de saber exactamente qué contenido quiero y necesito e implica un mayor impacto y genera curiosidad. A la hora de generar estas entrevistas, mi cerebro ya está focalizado en detectar esto. Estoy mucho más atento a estos detalles para no tener que volver a ver la entrevista entera varias veces incluso, lo que requeriría seguramente 2, 3 o 4 horas más sin necesidad de hacerlo, porque ya soy consciente de esos puntos, tomo nota de esos minutos y luego voy directamente a ellos. Y esto me permite ser muchísimo más productivo. Y tercer clave. Con la experiencia de editar varias entrevistas, he mejorado el proceso de edición según voy conociendo más y más la herramienta CapCut, que es gratuita. En definitiva, si se crea un sistema para poder ahorrar mucho tiempo y tus episodios y contenidos pueden verse mucho más y de una manera más profesional, esto implica una mejora en tu productividad y en tus resultados. Y conocer estos puntos clave que te acabo de revelar van a permitirte ahorrarte mucho tiempo y mucho dinero. En este punto tenemos alternativas de inteligencia artificial que nos permiten generar esos cortes en automático. De hecho, hemos hablado sobre estas herramientas dentro del Club de Emprendedores Triunfers, donde tenemos una sección de inteligencia artificial, herramientas como Opus Clip y alguna otra. El caso es que esas herramientas permiten crear esos clips, esos cortes, formato Reel, formato TikTok, que pueden llamar cierta atención y que de hecho ya permiten editar y mejorar mucho el proceso, pero que no llegan a la parte, por lo menos de momento, humana de detectar esos puntos realmente de atención. Incluso que tú puedes generarlos con los ¡wow! ¿Cómo? Y este tipo de expresiones que llaman mucho la atención. Y la experiencia que de momento genera la inteligencia artificial no es tan buena como la de la propia experiencia, el propio conocimiento del algoritmo de YouTube o del espectador a nivel psicológico para generar esa retención en los primeros 30 segundos. Y esto se va generando a través del tiempo y a través de haber grabado muchas entrevistas y sobre todo a través de los datos que nos da la analítica de YouTube o de los podcasts, a nivel de retención. Por ejemplo, en Spotify tenemos ese gráfico de cuánta gente se va cayendo y va dejando de escuchar el podcast, independientemente de que lo escuche en varias ocasiones. El caso es que conocer estos datos que te he revelado en este episodio van a permitirte ser mucho más productivo con tu podcast, pero es que esto lo podemos también implementar en cualquier otro tipo de tareas. Y es a lo que voy con este episodio, que más allá de que escuchas mi podcast Marketing Digital para Podcast, que tengas un podcast o que tengas o realices cualquier tipo de tareas, estas 3 estrategias, estas 3 claves te van a permitir generar mucho más contenido en menos tiempo y sobre todo hacerlo mucho más atractivo para conseguir el objetivo que te hayas marcado. Recuerda suscribirte al podcast para no perderte el resto de noticias, novedades, trucos, tendencias y aprendizajes del mundo de la productividad. Si quieres seguir escuchando estos episodios, dale al botón de compartir, dale a me gusta, deja 5 estrellas o comenta el episodio. También puedes unirte al Club de Emprendedores Triunfers entrando en borjagirón.com/club y recibir mis secretos para emprender con éxito cada día en tu email entrando en borjagirón.com/newsletter. De hecho, en borjagirón.com te he dejado una masterclass gratuita sobre marketing, por tiempo limitado. Soy Borja Girón, has escuchado el podcast Productividad Máxima, nos escuchamos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo, te quiero.